A orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias por concedernos este tiempo. Vamos a meditar ahora en tu palabra y te rogamos, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Así que venimos con sinceridad. Hemos cantado, Señor, pero también es momento de cerrar nuestras bocas y abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Así que te rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo la que escuchemos en esta tarde. Y que todos los que estamos aquí reunidos y los que nos acompañan podamos ser pastoreados por el príncipe de los pastores. Así que dejamos, Señor, que sea tu voz la que nos hable en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Déjenme acomodo más de este lado. A ver, listo. Ahí estamos. Estamos encaminándonos, mis hermanos, ya en el último mes de este 2021. Y creo que podemos decir al 100% que Dios ha sido bueno. Que ha sido tal vez un periodo complicado. A ninguno de nosotros creo nos había tocado experimentar una pandemia. Sin embargo, hermanos, no podemos negar la realidad. Y Dios sigue siendo bueno. A ver, se lo repito otra vez. Dios sigue siendo bueno. Así de sencillo, mis hermanos. Ahora, nosotros como cristianos tenemos una razón muy grande para darle gracias a Dios. Ya sabemos, y no nos ponemos a discutir que si no, que el 25 de diciembre no nació. No, ya sabemos que no. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a agradecer a Dios por la Navidad? Eso precisamente, que Dios se encarnó. Y que en Belén vino a tomar cuerpo humano para buscarlo a usted y a mí. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios por eso? Así que no celebramos la fecha. Le damos gracias a Dios. Porque Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a buscarlo a usted. A buscarme a mí. Y para nosotros como cristianos es lo más grande que podemos tener o aspirar. No hay nada mayor. Saber que el Hijo de Dios nos ama. Saber que en el corazón de Dios está escrito nuestro nombre. Así que tenemos mucho para decirle a Dios gracias. El mensaje que tenemos en la Escritura, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, está enfocado en Jesucristo. El mensaje central de la Navidad es Jesucristo. No es el amor entre familiares, discúlpeme, no lo es. El tema central de la Navidad son los regalos, no lo es. Son los adornos, no lo es. El tema central de la Navidad es Jesucristo, porque sin Jesucristo no tendríamos nada que celebrar. Así que tenemos que pensar en esto, hermanos, de la forma en la que el diablo siempre quiere engañar. Quiso deshacerse de este evento, quiso que pasara inadvertido. Después comenzó a surgir varias cosas para decir no lo deben celebrar. Sin embargo, hermanos, encontramos en la Biblia cantidad de aspectos que nos hacen voltear a todos a lo que ocurrió en Belén. Y una vez que entendemos eso, hermanos, lo acontecido en Belén, podemos decir, Dios, de verdad, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Así que cuando vemos, hermanos, como cristianos nuestro andar, el cristiano debe caracterizarse por dos cosas. Número uno, los ojos en la palabra de Dios. Y número dos, el corazón en la voluntad de Dios. Así de simple. Los ojos en la palabra de Dios, para que nuestro corazón esté en la voluntad de Dios. Pero tenemos aquí una historia interesante. El profeta nacido de mujer más grande, así lo dijo el Señor Jesús, Juan el Bautista. Un hombre, hermanos,
interesantísimo. No sé si usted le ha llamado la atención leer acerca, qué dicen los evangelios acerca de este hombre. Preparó el camino, preparó los corazones con un mensaje. ¿Y sabe cuál era su mensaje? Viene el Salvador. Ese era el mensaje de Juan. Tenemos que arrepentirnos porque viene el Cordero de Dios. Tenemos que estar preparados y estar a cuentas porque viene el Cordero de Dios. Y ese mensaje está vigente hoy, hermanos. Tenemos que estar a cuentas porque el Hijo de Dios va a regresar. Pero ¿cómo nos va a encontrar? Ahora, en el proceso, hermanos, Juan el Bautista tuvo que pasar un momento complicado. Juan el Bautista pertenecía a un grupo, hermanos, llamado los esenios, que ellos se caracterizaban por ser estudiantes de la Escritura, pero vamos a decirlo bien claro, estudiante serio de la Escritura. ¿Por qué digo serio? Porque se apartaban de todo. Se iban a las cuevas, al desierto, donde no lo interrumpiera nadie para meditar en la palabra de Dios. Esa característica tenía este grupo. Así que Juan el Bautista lo que hizo fue dejar su celular, dejar la tele, dejar todo para irse a un lugar donde nadie pueda interrumpir mi tiempo con Dios. ¿Y sabe qué pasó en ese tiempo con Dios? Que Dios le dijo: Juan, puse mis ojos en ti y vas a ir y vas a predicar. Y encontramos, hermanos, entonces que lejos de lo que pudiera significar el hecho de ser un mensajero del Señor, encontramos en Juan características preciosas: humildad, entrega, servicio, lealtad, fidelidad. ¿Qué es lo que hizo? Predicó la verdad. ¿Qué es lo que hizo? Confrontó con verdad. ¿Qué fue lo que hizo? Se mantuvo en integridad. ¿Y sabe qué pasó? No le llevaron mariachis. ¿Sabe qué pasó? Lo metieron a prisión, hasta el fondo de la prisión. Y entonces encontramos esto, dice el versículo 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Número 1, hermanos, la incertidumbre de Juan nos lleva a enfrentar la presión de las circunstancias. Así. Número 1, la presión de las circunstancias. Juan habló con verdad y fue a prisión. Juan predicó la esperanza y lo metieron en prisión. Juan confrontó el pecado, hermano, y lo metieron a prisión. Se levantó con la gente que estaba en necesidad y vio y dijo: ¿saben qué? Necesitamos arrepentirnos. Hermanos, y cuando decimos eso, necesitamos arrepentimiento, no a todos nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque arrepentirnos significa: yo hice mal. Así de sencillo. Arrepentimiento, hermanos, está en reconocer que hemos fallado a Dios. Así que Juan el Bautista le dice al pueblo: necesitamos arrepentirnos. ¡Ojo! Estamos mal con Dios. Pero la predicación de Juan el Bautista, hermanos, estaba no solamente en decir: eres malo, eres pecador. Porque el arrepentimiento iba enfocado en la esperanza de esa misma predicación. Y llegaron los soldados. Hermanos, gente que no era judía, llegaron soldados y le dijeron: creemos tu palabra, ¿qué hacemos? Pues tienen que tener una conducta congruente. Se caracterizaban los soldados por cometer abusos de autoridad. Fíjense que eso no es nuevo, ¿verdad? Y extorsionaban a la gente, pedían cohecho, sobornos. Y Juan el Bautista le dice: tienen un buen trabajo, un trabajo fijo, confórmense con su paga.
hagan testimonio de que realmente les duele haber hecho mal. Pero llegaron también los saduceos, llegaron los fariseos, los líderes eclesiásticos. Y Juan el Bautista les dijo, ¿se acuerdan que les dijo? ¿Cómo se dirigió a ellos? Serpientes, generación de víboras. Antes de que Jesús lo dijera, Juan el Bautista ya se lo había dicho a ellos también. Ustedes solamente están para sacar ventaja. Están envueltos en la iglesia, están metidos en el templo, pero su corazón no le pertenece a Dios. Y ahí, hermanos, perdón, pero cualquiera que está presente, pero con un corazón lejano a Dios y al mensaje de Jesucristo, nos queda ese término. Qué difícil era la predicación de Juan. Y de repente va pasando Herodes Antipas. ¿Y sabe qué le dijo? No es bueno que estés con Herodías porque es la esposa de tu hermano Felipe. No puedes estar gobernando y tomar un cargo viviendo en pecado y tolerando algo así. Estás en pecado. Así que si nos damos cuenta, el mensaje de Juan el Bautista es todo esto. Arrepentimiento, el Salvador, nuestra realidad como pecadores. Y entonces, hermanos, se da la orden y Juan el Bautista es apresado y llevado a prisión. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que Jesús lo describe a él como el más grande de los profetas nacido de mujer. Juan el Bautista no se caracterizó por hacer milagros, pero sí predicar con la autoridad que Dios le había dado y preparar el corazón para todos, para cuando llegara el Salvador, cuando se manifestase como ministerio formal ya Jesús. Y Juan el Bautista tuvo que ver. Pero estando en prisión, hermanos, dice esto: oyó Juan los hechos de Cristo y le envió 2 de sus discípulos. Le preguntaron a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, la pregunta de Juan es interesante. Y no creo que Juan el Bautista tuviera dudas acerca de lo que oía de Jesús. Pero Juan el Bautista no se conformó con lo que la gente decía. Esa es la parte interesante. ¿Sabe qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Fue a buscar a Jesús. Él no podía salir, pero envió a sus discípulos. Prediqué al Señor. Prediqué su mensaje y estoy en prisión. ¿Y sabe qué significó esto? ¿Será que yo haya terminado lo que Dios me encomendó? Hacia eso va la pregunta de Juan. No está diciendo Jesús, ¿tú eres el Mesías? ¿Sí o no? Juan el Bautista está diciendo, ¿cumplí con mi propósito? ¿Terminé lo que me encomendó Dios? Hermanos, la preocupación de Juan el Bautista no está en la divinidad de Jesús, sino en si él cumplió lo que Dios esperaba. Lo que le preocupaba a Juan, hermanos, era que tal vez él en su humanidad, él en el factor error, carne, no haya completado lo que Dios le había tenido a él. Entonces él dice, tengo que saber. Hermanos, y ni usted ni yo vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas si no nos acercamos a Jesús. Esto es interesante, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros realmente tenemos preocupación? Y sí lo digo así, preocupados, porque el corazón del Señor esté en paz conmigo. A veces nosotros somos los que estamos en paz, pero el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Nos da igual. Nuestra vida cristiana no es vida cristiana, es apariencia cristiana. Nuestro testimonio no está llevando a los demás a evangelizar. Nuestro testimonio no está llevando a los demás a conocer a Jesús en el que yo creo. Nuestro testimonio, hermanos, no está favoreciendo eso. Así que tenemos que tener ese temor que tenía Juan el Bautista. Señor, de verdad, ya cumplí, hice lo que tú me mandaste. Me atrevo a decirle, hermanos, a imaginar, a visualizar cuando el Señor estaba entregando el mensaje.
Hasta lágrimas en los ojos de Juan diciendo, Señor, tengo temor de no haber cumplido con lo que tú esperas. Tengo temor, Señor, de que no hice lo que tú querías. Hermanos, esa angustia que tiene Juan, debiéramos tenerla todos. Hoy voy a vivir para la gloria de Dios y voy a ir al culto y voy a llegar con mi familia y le vamos a dar la gloria a Dios y vamos a cantar un himno y será con todo nuestro corazón y vamos a llegar a casa y disfrutaremos del tiempo como familia y veré a los hermanos en la iglesia y me gozaré de ver cada rostro en el culto de hoy porque Dios lo merece. Así que Juan dice, voy a mandar a estos dos a hacer una pregunta, no a dudar de Jesús, sino a confirmar si hice bien mi trabajo. Me preocupa fallarle al Señor. Pero era genuina su duda, sí. Hermanos, esas celdas, pues no tenían un colchoncito, ¿verdad? Donde sentarse, no tenían su letrinita ahí sentadito junto, ¿verdad? Algunas prisiones se ve que hasta tienen oportunidad de tener televisión o meten cosas y están cómodos, algunos ya ni se quieren salir, ahí viven bien. Pero la prisión aquí, hermanos, eran cuevas adaptadas, hoyos, no había luz, no había ventilación, había roedores, había insectos. Así estaba Juan el Bautista. Y en medio de toda esa prueba, ¿sabe qué le preocupa? No está preocupado por el lugar en el que está. No está preocupado, hermanos, por todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Está preocupado por si agradó a Dios o no. Temor al error. Señor. Número 2, dice el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Número 2, la incertidumbre de Juan lo lleva a buscar las palabras de Jesús. Y esto me encanta. No sé cuánto nos hemos detenido a pensar en nuestras aflicciones y tristezas. Porque hasta las personas que no creen en Dios, cuando se nos atora el carro, clamamos a Dios. Hasta el ateo clama a Dios cuando el avión en el que va se va a estrellar. Todos buscamos a Dios. Y lo que hace Juan, hermanos, es tener certeza. No quiero saber solo lo que dice la gente. Quiero escuchar lo que va a decir Jesús. ¿Cuántos años llevamos, hermanos, con proyectos de lectura bíblica anual? Este es el tercero, lo que significa que hemos leído la Biblia, terminando este año, 3 veces seguidas, toda la Biblia. Ya no oí amenes. Que ya leímos la Biblia por lo menos 3 veces. ¿Por qué, hermanos, hay tanta incertidumbre? ¿Por qué hay jóvenes en confusión? ¿Por qué hay niños sin dirección? ¿Por qué hay padres desolados, padres en conflictos, hijos en rebeldía? ¿Qué no venimos al culto? Sí. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Sí se da cuenta la diferencia? Porque aunque venimos aquí a oír la palabra de Dios, gloria a su nombre, pero lunes, usted tiene su Biblia en casa. Martes, no, qué paro, ¿verdad? El pastor manda el devocional. Sí, pero mi devocional tarda de 5 a 6 minutos. ¿Qué hace usted con el resto de las horas del día? El miércoles, ¿verdad? Pues si no viene usted al culto de oración, por lo menos lee su Biblia en casa. Jueves, qué ventaja otra vez, ¿verdad? Hay otro devocional. ¿A qué hora lo va a mandar el pastor? Sabrá en qué momento Dios le dice. Pero tenemos la oportunidad de 5 minutos meditar en la palabra.
Y el viernes la lectura, ¿verdad? Sábado los jóvenes ni se diga, 1 hora hablando, ya terminamos la segunda carta a los Corintios. Así que los jóvenes ya se saben la Biblia también. Y el domingo aquí, ¿se da cuenta cómo no tenemos excusa? Y aún a pesar de eso, nos hemos conformado solo a recibir. No hemos dispuesto nuestro tiempo para decir, Señor, me siento en un aprieto enorme. Háblame. Haga lo que hizo Juan, apártese de todo lo que tenga, de todo lo que lo distraiga, y abra su Biblia. La respuesta de Jesús era base. Buscaba urgentemente a Jesús. Quería que su corazón tuviera paz en base a la respuesta de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Toda incertidumbre, llévela ante Jesús. Todo dolor, toda aflicción, llévelo ante Jesús. O sea, ese es el objetivo, hermanos. Buscábamos a Dios, buscaba la humanidad al Señor, y ¿sabe qué? No se pudo, el hombre demostró incompetencia. Entonces Dios dijo, yo te voy a ir a buscar. Así que cuando usted mire un arbolito, mire adornos, no se trata de una fiesta familiar, se trata de que el Hijo de Dios vino a buscarnos. Él fue el que se encargó de acercarse, y cuando Él se acercó, hermanos, lo crucificamos. Cuando Él se acercó con la disposición de acercarnos a Dios, nosotros tenemos todavía el descaro de no orar ni leer la Biblia entre semana. Cuando Él le entregó su vida, no le entregamos tiempo. Entonces eso es interesante, hermanos, porque todos pasamos una etapa de rebeldía. Creo que todos pasamos la etapa de la juventud, la adolescencia, cuando creemos tener la razón, y el tiempo, la vida se encarga Dios a través de eso, ¿va?, de hacernos voltear atrás y decir, mi papá valía oro, mi mamá valía oro y tenían razón. Ahorita no, yo tengo razón. ¿Saben qué? No. Y nosotros como cristianos tenemos esa actitud también con Dios, porque no hacemos caso a su palabra, y se nos hace poco lo que Él hizo, y se nos hace poco lo que Él dijo. Así que sí es importante que Juan el Bautista lo que hace es llevar su confusión, sus dudas y su dolor a Jesús. Y la respuesta, fíjense en esto, hermanos, Juan el Bautista no llevó su pregunta ni su cuestionamiento para que Jesús cambiara sus circunstancias. La respuesta de Jesús no lo iba a sacar de prisión. La respuesta de Jesús le iba a dar paz a su corazón. Y algunos lo que queremos es lo contrario. Sácame de aquí, aunque mi vida y mi corazón estén ahogándose en dolor y soledad. Y Juan el Bautista dijo, yo lo que necesito es estar bien con Dios. Juan el Bautista no salió de esa prisión más que cuando le cortaron la cabeza. Pero cuando él tuvo esta respuesta, no volvió a preguntar nada. ¿Qué significó, mis hermanos? Que la respuesta de Jesús fue suficiente. ¿Pero qué fue la respuesta? Número 3, versículos 5 y 6. Dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Número 3, hermanos, la incertidumbre de Juan nos lleva a vivir trayendo la Biblia en el corazón. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Juan el Bautista sabía lo que significaba esa respuesta. ¿Por qué? Porque no le dice lo que comúnmente la gente estaba viendo, milagros. Lo que hace Jesús es citarle la Escritura. Jesús le dice, tú conoces lo que está escrito, Juan. Ahora compara lo que está ocurriendo con lo que dice Isaías. Y usted lo puede ver en casa, Isaías 35, Isaías 69. Jesús le dice a Juan el Bautista, está escrito, que las palabras de la Escritura conforten tu corazón, Juan. Esa fue la respuesta de Jesús. Hermano, cuando usted esté triste, va a ser natural que si usted me dice a mi hermano, ore por mí, le voy a decir, sí voy a orar, pero póngase a leer la Biblia. Por eso mandamos mucha Biblia entre semana. No para que usted no haga su tarea, sino para que no se nos olvide
que tenemos que poner la palabra de Dios en el corazón. Entonces el mensaje es simple, la respuesta de Jesús lo hace recordar la Escritura y le termina diciendo bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Así de sencillo, hermanos. Muchas veces feliz, doblemente feliz, la persona que se encuentre con quien realmente soy. Aquel que se dé cuenta quién soy, aquel que me conozca será feliz. Juan, busca la Biblia. Juan, tu pregunta es sincera. Juan, solo ve lo que está ocurriendo y ve lo que dice la Biblia. Hiciste lo correcto, Juan. De una forma bonita, Jesús les dijo, has hecho un buen trabajo, Juan. Cumpliste. La pregunta de Juan, hermanos, nos lleva a nosotros a la búsqueda de Jesús. ¿Jesús es el Mesías? ¿O vamos a esperar a otro? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que alguien lo iguale. Es más, ni el diablo, que es mentiroso, puede igualarlo. Así que, hermanos, ¿a quién tenemos que ir en esta situación? Y bendita temporada, hermanos, que todo, aún la mercadotecnia, nos hace reflexionar en esta temporada. ¿Qué es lo que nosotros celebramos? Lo acontecido en Belén. Hermanos, el hecho de que Jesús estuviera en la tierra encarnado llevó a una búsqueda genuina. Unos hombres, hermanos, unos sabios de otro lado del planeta se dieron cuenta que el rey estaba y salieron buscando al Señor. Porque unos pastores oyeron el mensaje de que el Mesías había llegado y salieron a buscar al Mesías. Porque Dios puso un anuncio increíble, luminoso en el cielo, con un coro celestial diciéndole a la humanidad, el Mesías ha llegado. ¿Será que sea Él o vamos a esperar a otro? ¿A quién vamos a buscar? Hermanos, ni usted ni yo estamos exentos de dificultades, ni problemas, ni tristezas, ni enfermedad. Pero hagamos lo que hizo Juan en su incertidumbre. Busquemos a Jesús. Ese es el tema central de la Biblia, Jesucristo. Esa es la médula de la Navidad, Jesucristo. Él es la única esperanza. Así que, hermanos, tal vez nosotros estemos viviendo en esa misma incertidumbre. Tengamos dificultades. Pero Juan nos pone un gran ejemplo. Cómo atravesar la prisión oscura, solitaria. Y la respuesta es simple. En Jesús. En su palabra. El corazón de Juan, mientras tengamos vida, es momento de hacerlo. Señor, Él envió, Él quería escuchar, Él quería saber y no buscó otro camino más que a tu divino Hijo, Señor. Y su corazón encontró respuesta en la palabra. Así que permítenos, Señor, esa oportunidad. Quita de nosotros la negligencia, la pereza, la flojera, la tibieza, Señor. Tenemos mucho que agradecer. Tenemos mucho que celebrar, pero también tenemos mucho que cumplir, mi Dios. Y tenemos que aprender a mirarlo con temor, con amor y con valor. Porque, Señor, tener a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón como Señor nos convierte en siervos. Y el siervo hace lo que dice el Señor. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Está nuestra iglesia en tus manos y están las familias en tus manos. Así que, Padre, permítenos caminar en la seguridad que brinda tu palabra y no ahogarnos en las dificultades. Gracias por lo que tú nos das, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a participar
de la cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Ahí en sus lugares, mis hermanos, por favor, déjenme darle lectura en voz alta. Dice así la Biblia,